Vamos a hablar sobre las primarias del 29 de junio. Recordemos que hoy comenzó la franja electoral a mediodía y a la hora de a las 21 horas. Fue la primera emisión de la misma, que tiene como finalidad, lógicamente, informar y llevar adelante los contenidos de cada uno de los candidatos o candidatas que van a participar de esta primaria del 29 de junio. Para hablar de este tema, para hablar de las encuestas, las últimas encuestas en la centro derecha, tenemos a Fernando Wilson, cientista político. Fernando, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, el rol de la franja electoral en la televisión abierta, en un medio tan potente como es la televisión, ¿sigue siendo importante a tu juicio? ¿Tiene un valor de poder llegar a un público que no necesariamente está integrado en la información o interesado en la información electoral política? A ver, la franja electoral es muy distinta si es que se está aplicando a una elección primaria que a una elección general, donde precisamente la ausencia de voto obligatorio, el votante obligatorio, hace que tenga de alguna manera poca atracción, considerando que en la primaria, de partida con voto voluntario, vuelvo a reiterar, opera esencialmente sobre la base de votantes convencidos, particularmente militantes de partido. Por eso se estaba diciendo, incluso desde la candidatura de Toa, que si es que votaba mucha gente, ella ganaba, mientras que si vota poca gente, es decir, se hace pesar la militancia del Frente Amplismo o del Partido Comunista, estos candidatos tienen alternativas o tienen opción. Ahora, la franja en cuanto a tal, podríamos decir que retiene el rol de ser el buque insignia de la propaganda política, sobre todo en un mundo donde por temas económicos y de conservación y preservación, etcétera, la propaganda callejera se hace cada vez menos viable y menos operativa y menos desplegable. En esa situación, los videos, los cortos que son viralizados, son presentados en la franja, luego son viralizados a través de redes sociales y bueno, hoy día mismo pudimos ver, el mismo día del debut, digamos, pudimos ver cómo uno de los videos de Gonzalo Vinter se convirtió en trending topic, tanto amándolo como defenestrándolo de manera bastante intensa a través del sistema. Eso genera, digamos, un patrón de acción y debate. Sí. Lo cual se agudiza por el hecho de que no solamente esta elección se volvió competitiva, sino que al mismo tiempo las declaraciones de Oscar Landerreche hace pocos días atrás de alguna manera sinceraron el elefante en la habitación, que es básicamente el problema que tendría para el socialismo democrático votar por Winter o Jara, o para el Frente Amplismo o el Partido Comunista votar por Toá. Es decir, de alguna manera le puso sal y pimienta a una elección que, la verdad, convengamos, iba bastante lenta y sin demasiada atracción. Bueno, no es que tenga mucha todavía, pero claramente está más llamativo y más interesante que lo que estaba hace 1 o 2 semanas atrás. Eso es muy cierto, porque la verdad era una primaria con muy poca energía, con muy poca diferenciación entre los candidatos, lo que hace finalmente esto una fomedad. Eh, y esa es la verdad, una fomedad, no te mueve. Eh, Van a votar los comprometidos, los fanáticos, y aquí hay un tema. ¿Cuánta gente se va a movilizar el 29 de junio? Que es muy importante, y te lo pregunto a ti, ¿qué cifra tú calculas? Algunos hablan de 1,5 millones, 1,2 millones, los más optimistas 2 millones, que es lo esperable, ¿no? Para algunos analistas. A ver, lo que pasa es que el problema es que se están haciendo extrapolaciones temáticas de lo que fue la primaria Jadwe-Boric, que sí tuvo mucha energía, particularmente por la última semana, donde después de una serie de entrevistas en televisión, Daniel Jadwe claramente se perjudicó gravemente y finalmente fue derrotado. Pero no solamente en esta elección tenemos cuatro candidatos, sino que al mismo tiempo, la verdad es que la energía que hay entre ellos no es de debate respecto a posiciones de mundo o de vida, sino que más bien se trata de recriminaciones y Sí. ataques
en el caso de Toá y Jara, más bien por su paso por el gabinete antes que proposiciones realmente Es verdad. sólidas. Mientras que Gonzalo Vinter tiene propuestas que están muy segmentadas, muy orientadas a la base del Frente Amplio, sus propuestas en salud reproductiva, etcétera, que están lejos de obedecer a los grandes temas que mueven al general de la sociedad chilena. Por lo tanto, está claro que es una propaganda orientada para conseguir que los militantes del Frente Amplio finalmente vayan a votar por él. En medio de toda esa situación, es difícil ver un punto de comparación y un número concreto. Sobre todo que me atrevería a decir que la influencia, por ejemplo, del clima va a ser fundamental. Es decir, si ese día está lloviendo, Claro. la situación va a ser pésima. Si es que por el contrario hay un día tibio, va a ser mucho mayor la concurrencia. Factores ambientales que no son modelables va a tener un rol que son tremendos. Y por supuesto, lo que pudiera pasar en términos del choque entre candidatos durante el próximo par de semanas, digamos, hasta finalmente el día electoral. Claro, si en el fondo una primaria es cuando es voluntaria, el factor principal es qué capacidad tienes tú de movilizar De a una cierta convocatoria, cantidad de claro. personas. Algunos dicen acarreo. No, la capacidad de movilizar, la capacidad de llevar gente a votar No, voluntariamente. Y eso es el vital. convencer, exacto, el convencer a alguien a levantarse una mañana y en Así lugar es. de, no sé, ver televisión, ver Netflix, simplemente decida levantarse, ir y votar en una primaria. Exacto. Y ese tipo de acción requiere en una sociedad que está con una mirada un poquitito desencantada de la política, bueno, es un desafío grande en el que creo que partir anunciando 2 millones, 1,5 millones, casi como si fuera un remate, la verdad es que es un poquitito temerario y no quisiera caer en un planteamiento así. Correcto. Fernando, y en tanto en el otro lado, en la derecha, no han salido de la agenda y toda vez que esto se hace aún más entretenido cuando Cast comienza a superar a Evelyn Matei en un punto o prácticamente están empatados, cosa que no ocurría hace 3 semanas atrás. Y ya no una encuesta, sino 2 o 3 encuestas empiezan a dar esta señal. ¿Qué está pasando Esta ahí? aproximación. Esta aproximación, efectivamente. ¿Qué está pasando ahí? Y cómo uno advierte lo que A está ver, ocurriendo también en el comando de Evelyn Matei, donde comienza a hacer modificaciones, empieza a trabajar distinto. Hay una preocupación porque siempre un candidato que es alcanzado en la encuesta comienza a autocriticarse, a revisar qué está haciendo o qué no está haciendo. exacto. A ver, en términos generales es bastante lineal por contra de lo que está ocurriendo en la izquierda. Lo que está pasando en la derecha, es decir, el relativo desinfle que está teniendo la candidatura de Johannes Kaiser, implica que buena parte de ese voto se rega a Kast, mientras al mismo tiempo Kast ha tenido un patrón de acción muy disciplinado. Habla una vez a la semana haciendo proposiciones de carácter concreto que le pegan muy fuerte a su público objetivo de crecimiento, mientras que por el otro lado, Matei no solamente no ha conseguido dar con el tono, con el nivel de vocería que requiere, sino que al mismo tiempo ha tenido salidas de libreto que han sido penalizadas en forma relativamente fuerte en términos de su impacto. Dicho en buen castellano, el gran drama de Evelyn Matei es decidir o determinar hacia dónde tiene que inclinar su campaña, si hacia el centro o hacia la derecha. Ahora, eso es imposible de hacer antes que esté definido el candidato de izquierda, porque es muy distinto tener que salir a competirle a Carolina Toá que tener que salir a competir contra Janet Jara. Por lo tanto, de alguna manera, tiendo a creer que Matei va a tener un panorama muy difícil antes de que termine la primaria de izquierda, antes de tener perfectamente definido quién va a ser su adversario, de manera de poder orientar sus tiros hacia ellos, más que estar en esta permanente comparación con Kast. Porque digamos las cosas de facto, prácticamente, la derecha sí está teniendo una primaria, la única diferencia es que va a ser en la primera vuelta, por lo Exacto. tanto tienen meses por delante en lugar del par de semanas que tiene el oficialismo en general antes de presentarse. Y claramente el candidato más difícil para Evelyn Matei es José Antonio Kast en segunda vuelta, lógicamente. Sí, porque claramente a ver, Creo si es yo, que Matei mirado de tuviera que afuera. no, y lo comparto plenamente, porque si es que ella tuviera que enfrentar a Kast, serían dos propuestas de cambio.
Mientras que si tuviera que Sí, enfrentar a cualquier ganador de la primaria de izquierda, es básicamente, ella podría plantear una dinámica de continuidad versus cambio. así es. Entonces, de alguna forma, los candidatos de izquierda tienen una mochila muy grande en ese sentido. Y ahí, bueno, viene una imagen que no es muy agradable de recordar, pero que es inevitable, que tiene que ver con el problema central de la izquierda, que es que en todas las encuestas, no importando las combinaciones internas que se dan, la derecha está sacando del orden de entre 60 y 65% de la intención de voto, mientras que la izquierda consigue del orden del 25 al 35. Así Por lo es. tanto, por decirlo de alguna manera, el peso de los grandes números sigue favoreciendo a la derecha. La gran discusión hoy día es a qué derecha. Exactamente. Eso es muy correcto. ¿Y qué país? ¿Quién da más gobernabilidad? La gente después finalmente va a decir, bueno, ¿quién me da más gobernabilidad? ¿Quién me puede dar más respuesta a seguridad, a crecimiento económico, al problema de migración, que es efectivamente el que uno está, el que está en la agenda, instalado? Ujú. A ver, es que ahí surge el problema dentro de la derecha respecto a cómo se quiere conseguir esa gobernabilidad. El gran fuerte de José Antonio Cast está en los sectores C3, D y E, es decir, sectores de clase media baja, pobreza, los cuales en las poblaciones y en general en barrios más desfavorecidos de las grandes ciudades, etcétera, el mundo rural, el problema, el desafío inmediato de la seguridad se ve cada día. El tema del narcotráfico, el tema de las balaceras, robos, etcétera, es mucho más directo y la mirada de esos grupos sociales está mucho más, es mucho más mecánica, está mucho más orientada a lo que podríamos definir como mano dura. Mientras que por el otro lado, sectores medios altos, tienden a privilegiar una aproximación más moderada y multisistémica como es la que ofrece Evelyn Matei. Y finalmente, bueno, el gran desafío que tiene la izquierda es cómo lograr tener una propuesta que reencante a la sociedad desde la sucesión de fracasos que ha tenido este gobierno, partiendo por el del 4 de septiembre, es decir, el rechazo a la constitución de la convención, cuando la izquierda fue por todo, daña de manera bastante grave las posibilidades de un régimen o una propuesta candidatura que represente una continuidad lineal del gobierno de la administración Boric. Por lo tanto, de ahí se puede entender, digamos, las aspiraciones de Carolina Toá de darle un tinte muy marcado, un sabor concertacionista muy fuerte a su candidatura, cuestión que naturalmente antagoniza contra el PC y el FA. Tú tocaste recién las declaraciones de Landerreche en torno a la mirada que se tiene desde la centroizquierda, desde el socialismo democrático, a lo que es el Frente Amplio junto al Partido Comunista, ¿no? En términos de lo que podría, la mirada que se tiene, lo que están haciendo, el trato que han tenido también con el socialismo democrático. Ha sido una buena frase, buenas cuñas, pero no tal vez para una primaria, tal vez habría sido bueno para una primera vuelta, encarnar esa mirada. Creo que ha generado una pugna mayor, porque ha generado una pugna y una tensión en ambos mundos. Eso es así, y estoy de acuerdo con que claramente una propaganda de esas características es mucho más eficiente para la primera vuelta para capturar al centro. Mm. Pero el problema es que esa también es una sensación de base que está muy presente, particularmente en los partidos del frente, perdón, del socialismo democrático. Varios hechos, dentro de los cuales figura en particular, bueno, pero esto fue después de las declaraciones de Landerreche, una serie de carteles que el Frente Amplio ha descartado que pertenezcan a su candidatura, se convierte en por decirlo de alguna manera, en una rivalidad interna que ya no es posible continuar tratando de mantener cerrada, escondida u oculta. Entonces, en esa situación, el problema básico es quién es más creíble, como tú decías hace un rato atrás, en términos de poder ofrecer gobernabilidad. Lo que está diciendo Landerreche es poner en severa cuestión la credibilidad del Frente Amplio después de las volteretas que ha representado la realidad del gobierno de Gabriel Boric versus lo que era el discurso de asunción del poder, digamos, el discurso que da la noche del 11 de marzo del 2022 Gabriel Boric desde el balcón de la Moneda,
y por el otro lado también su programa, tanto de primera y segunda vuelta. Gabriel Boric optó en su segunda vuelta por una campaña netamente emocional, de transmisión de sensaciones, de sentidos, de casi un test de Rorschach, ese test de manchas de los psicólogos, digamos, en el cual prácticamente cada chileno podía ver en él lo que realmente, por decirlo de alguna forma, añoraba de forma individual. El problema es que cuando uno ofrece sentimientos y emociones, es tremendamente difícil cumplir y satisfacer. Por lo tanto, es una bala, es un cuchillo de dos filos, que luego vuelve. Y en el caso de Gabriel Boric, recordemos que antes de un mes ya estaba con más desaprobación que aprobación, por cuanto efectivamente la sociedad comenzó, sus votantes comenzaron a sentirse de alguna manera desplazados o dejados de lado. A través de toda esa situación, el problema, reitero, para la izquierda es definir cómo va a funcionar su candidatura, sea quien gane, a contar del próximo 29, y contener los desenganches de un lado o del otro, en el sentido de, ya sea, como tú mismo mencionabas, el gobernador Mundaca, digamos, por un lado, aludiendo a su votación de 800.000 votos, como tercera persona más votada de Chile, o por el otro lado, figuras, digamos, como incluso se ha llegado a mencionar hasta el expresidente Eduardo Frei, digamos, Sí. básicamente para tratar de satisfacer a un votante que exigiría moderación, credibilidad, etcétera. Al final, están tratando de cuadrar un círculo, que es cosa que se hace cada vez más difícil cuando, citando, cayéndoseme el carnet, digamos, hasta ver cuántos pares son tres moscas. Sí. Bueno, Fernando Wilson, muchas gracias por acompañarnos en este análisis de franja Por favor. electoral, este análisis de las encuestas que hoy día nos deparan una elección en primera vuelta altamente competitiva hasta este momento. Ojo, y con voto obligatorio, que cambia el escenario a lo que han sido las anteriores elecciones presidenciales en Exacto, tenemos que nuestro país. recordar entonces y insistir en eso, la diferencia entre las primarias con voto voluntario y las elecciones regulares Exactamente, nacionales que son con voto obligatorio. voto obligatorio, que te amplía mucho el padrón electoral, lógicamente. Fernando, Exactamente. muchas gracias, encantado. Por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Fernando Wilson, analista, cientista político, conversando con nosotros, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez.